Muy bien. Voy con mi segunda participación en lo que va a ser este día de estudios, análisis, debates, preguntas, respuestas, inquietudes, dudas. Y me tomo la molestia y el tiempo de anunciarlo porque yo quiero que todo el grupo se motive. El que pues aún no tenga la capacidad para exponer un análisis, un estudio sobre un tema en particular, pero siente que hay incertidumbres, que hay dudas, que hay preguntas, que hay inquietudes, bueno, este es el momento para hacerlo. ¿Ok? En eso pues quiero hacer un énfasis y quiero ponerle un acento gigante para que se entienda de que esto está hecho también para ese tipo de situación. Ahora bien, particularmente de las tres opciones, como guianzas, es decir, como guía, como directriz, dirección, como mapa espiritual, vamos a ponerlo así, como mapa divino, como mapa direccionar en la vida, en los asuntos de la vida, en los asuntos personales. Particularmente yo pienso que esa guianza divina la encontramos en la esencia de nuestro ser. Y permítame, por ejemplo, en la noche de hoy, en esta noche, en este tiempo que está transcurriendo y lo que falta para la noche, esgrimir, exponer, impartir sobre este tema. Ahora, con respecto a la escritura, las escrituras, por supuesto que fueron, o la Biblia, fueron, o fue una guianza, fue una directriz, fue una dirección en las vidas de muchos. Ahora, yo quiero partir a- desde este momento, desde esta mi segunda intervención, quiero partir basado en un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde el autor a los Hebreos dijo lo siguiente: porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos, porque Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado en el Hijo. Yo quiero que vea, que haga pausas, que haga reflexión y análisis en cada expresión que este pasaje contiene. Lo primero que quiero que observe es que el autor está diciendo que Dios había hablado muchas veces en otros tiempos y de muchas maneras, lo cual nos está diciendo que la forma de Dios direccionar a su pueblo en el tiempo pasado, en otrora, a otras generaciones, desde el mismo Génesis, nunca lo hizo de la misma manera, lo cual nos está indicando de que Dios es un ser creativo, es un ser infinito, es un ser multifacético, que es inagotable. Número uno, como fuente para hablar, y número dos, para utilizar nuevas formas, nuevas técnicas o tecnologías divinas para transmitir un mensaje, un proyecto generacional a una generación en particular. Dios lo hizo y así pues lo está corroborando el autor a los hebreos. Por ejemplo, fíjate, es un tabú y en muchos círculos cristianos hablar de lo que voy a mencionar ahora,
es una herejía, es una apostasía. Es una doctrina de demonios, de diablos, de Satanás y de Lucifer y de toda esta pandilla de delincuentes espirituales para la religión. Pero decir que los signos zodiacales o esas bandas, constelaciones de estrellas que se configuraban en el espacio sideral y originaban formas y figuras de cosas, animales y personas, es más que obvio en las escrituras y corroborado por la historia que Dios habló muchas veces por medio de los astros. Y esto no es astrología, esto no es parapsicología, esto no es el tarot, y la astrología no se puede atribuir a esta ciencia porque esta ciencia trasciende aún, imagínate, trasciende el diluvio, comienza en Génesis, comienza en los días de Adán, en los días de Abel, que fue uno juntamente con Adán que escribía, tallaba los signos zodiacales en piedras, porque era una forma de ellos direccionar la vida en aquellos tiempos, ya que había un velo colocado en sus espíritus, de manera que su entendimiento estaba inactivo, estaba velado, porque Dios tenía un propósito en desarrollo y parte de ese propósito era velar el entendimiento del hombre, que es lo que conocemos como la muerte que trajo el pecado, y así en el tiempo que él señaló, pues quitar el velo, comenzar a producir el entendimiento pleno de lo que es el hombre, fue siempre desde el principio, que es lo que tenemos ahora. Pero lo que quiero que veas es que los signos zodiacales es algo tan bíblico como que tú estás presente hoy acá en el planeta. Fíjate nomás, estos tres reyes o sabios que fueron direccionados al lugar donde Cristo había nacido, y así pues lo anunció la profecía en la ciudad de Belén. Ellos no tenían el manuscrito de Isaías, ellos no tenían el pergamino de ningún profeta que haya hablado del nacimiento de Cristo. Sin embargo, por los astros, por las estrellas, se guiaron y llegaron al sitio exactamente que indicó la estrella. Eso fue una forma de Dios direccionar las vidas. Y hubo muchísimas formas, porque Dios no siempre habló de la misma manera. Y no habló pocas veces, habló muchas veces a los padres por medio de los profetas. Ahora, el autor a los hebreos está diciendo en el momento que está escribiendo la carta que según los grandes eruditos bíblicos, los historiadores, los exégetas, han dicho que Hebreos se escribe alrededor del año 70 después de Cristo, y para muchos, me incluyo, Hebreo fue el último libro en escribirse, incluso antes que el Apocalipsis. Entonces dice, en estos últimos tiempos, fíjate que te voy a repetir el pasaje, porque Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, punto y coma, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo. O sea que al momento que se está escribiendo la carta a los hebreos, había una guianza clara, específica, evidente, obvia, y es que el Hijo estaba en la iglesia, estaba dentro de la iglesia, estaba en el interior de la iglesia, resucitado, exaltado, sentado y coronado de gloria y majestad, direccionando a través de su reino las vidas de todos aquellos que fueron miembros de su cuerpo místico, de ese conglomerado, de ese, digamos, corporativo de hombres y mujeres que conformaron el cuerpo de Cristo, lo que fue la iglesia. Entonces, obviamente se está hablando que Cristo, el Hijo, fue la dirección o la guianza espiritual
durante el primer siglo. Lo que pasa es que la religión nos habló, nos enseñó de que el Espíritu Santo era otro ser, otro Dios, aparte de Cristo y aparte del Padre. Y adoptamos, porque tenemos que incluirnos, yo estuve en ese error, adoptamos la Trinidad, que es doctrina fundada por el catolicismo romano. ¿Ok? Pero realmente lo que hay es un solo Dios en distintas manifestaciones. Tuvo muchísimas manifestaciones en el pasado y una de ellas fue Cristo, el Hijo, que vino a formar parte de la iglesia, a introducirse en la iglesia, según el acontecimiento de Pentecostés, para comenzar a guiarla, a direccionarla. ¿Ok? Esa fue la manera como la iglesia o el cuerpo de Cristo fue direccionado divinamente en el nuevo pacto o en la gracia, fue a través de el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora fíjate, antes de todo esto hay algunos vislumbres que apuntan a esta verdad y ya comienza lo que es la escritura, lo que es la letra, la tinta y el papel a dejar de ser guianza, a dejar de ser dirección. Fíjate que Cristo mismo en Mateo capítulo 11 dijo lo siguiente, que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Por qué hasta Juan el Bautista? Bueno, porque si usted lees Malaquías, capítulo 3, tú vas a ver de que el Elías que habló Malaquías, el Elías que habló Malaquías fue Juan el Bautista. ¿Ok? Y Juan el Bautista, o debo decir, sí, era Juan el Bautista, correcto. Y Elías, según Malaquías, era la confirmación de que ya era el tiempo del fin. Por eso es que el autor de los Hebreos dice que en estos últimos tiempos a la iglesia le habló Dios a través de el Hijo, Cristo, el Espíritu de Cristo, que fue el Espíritu Santo. Pero quiero que veas que Cristo está diciendo que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, que Cristo es bautizado en el Jordán y cuando asciende de las aguas, el Espíritu viene sobre él y se escucha una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O en él tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué? Porque era la dirección que venía sobre el pueblo de Israel, sobre las 12 tribus, sobre la iglesia posterior a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Esa era la guianza que venía. Por esto cuando usted ve que Cristo se transfigura, sube al monte de la transfiguración, y mientras se está transfigurando, está trasluciendo su cuerpo, su vestidura, dice que se aparecieron Elías y Moisés juntamente con él. Y usted sabe lo intrépido que era Pedro. Enseguida dijo, Señor, no te molesta si, qué sé yo, armamos una enramada acá, un toldo y unas sillas y para que se sienten los tres acá, para que Elías y Moisés puedan conversar tranquilamente. Fíjate que cuando hubo ese mover de Pedro, una nube vino y arrebató a Elías y a Moisés, fueron desaparecidos y hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. A él oí porque la guianza a partir de este momento iba a ser Cristo, el Hijo de Dios. Fue la guianza de la iglesia durante el primer siglo. Ahora, una escritura muy sonada que utilizan muchos, los círculos cristianos, como lo es Juan capítulo 5, versículo 39, pero lo voy a dejar para la próxima intervención, para que usted vea qué quiso decir Cristo en relación a las escrituras como guianzas, y se va a dar cuenta de muchas cosas que quizás hoy no las ha entendido, pero las va a entender y se va a ubicar correctamente en el tiempo. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo.